para hablar de muchos asuntos, por supuesto que el tema de las tarifas está sobre la mesa, pero es de Paysandú. Claro. Y yo no puedo dejar de preguntarle, y muy bien me acota la gente de producción también, bueno, ¿cómo ve este asunto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí. Buenas tardes a todos. Y lo veo con preocupación. Es un tema que preocupa mucho porque tampoco tiene una solución. Es muy difícil cuando la situación del otro lado de la frontera está tan desigual. Cualquier medida que uno tome va a ser escasa. Hay una que está tomada, que funciona muy bien y que a los que vivimos en Paysandú, Salto y Río Negro nos favorece, que es el combustible con un 30% de descuento de rebaja del IMESI. Igual no llegás ni cerca al precio del combustible del otro lado. Y gran parte de la gente que va a echar combustible, por más que tenga de este lado una medida que hay un renunciamiento fiscal de varios millones de dólares de parte del Estado. Digo una medida que es notoria, digamos. Lo mismo se podría hacer con algunos productos de la canasta de alimentos, digamos así, buscar el descuento en la tarjeta, que es un descuento que cae directamente en el ciudadano, y no depender de que el comerciante lo transfiera, pero no vamos a llegar nunca a los valores de Argentina. Difícilmente podamos alinear los precios como para poder decir se combate esa situación. Más fue aduanero. Sí, sabrá del tema. Pero de comercio exterior. Pero vivo en Paysandú, viví toda mi vida. Ahora vivo en Montevideo más que en Paysandú, pero sigo viviendo en Paysandú. Mi señora está en Paysandú en este momento, trabajando además. Pero lo que digo es, conozco la realidad de la frontera, no porque sea un tema que me competa a mi ministerio, que no me quiero meter en temas de otros. Nosotros estamos aprovechando la oportunidad de que lo tenemos aquí, que además estaba sentadito ahí muy expectante y nosotros opinando de situaciones que usted conoce mucho más de cerca que nosotros. Más allá de las declaraciones del director de aduana, que coincido con Fernando que pueden no ser felices, seguramente producto de un apresuramiento nada más. El cuello de botella de las dificultades a la hora de formarse colas enormes de kilómetros no está dado tanto en el trámite de aduana, sino en el trámite de migraciones, que es donde los trámites son más lentos y es realmente, digo, uno no puede estar preparado todo el año para un recambio, dos recambios, tres recambios. Pero que tampoco dependen exclusivamente de Uruguay, también tienen que ver con la coordinación con Argentina. Bueno, en realidad con el sistema integrado que tiene el puente de Paysandú, bueno, los tres tienen, funcionan en diferentes lugares, pero los tres tienen. En realidad el trámite de ingreso al país lo hace Uruguay. El de salida, el de ingreso a Argentina, claro, ellos estaban reclamando con ese sistema, las filas que se forman para ingresar al país lo hace Migraciones Uruguay. Bien, ahora sí, vamos a hablar de su cartera, porque justamente... Pero es un tema muy preocupante y que tal vez haya que buscarle una solución, porque es reiterativo además. Claro. Es reiterativo. Esas políticas a largo plazo que esto se de están formarse hablando. filas para cruzar es de siempre, no es de ahora, ni es de este año, ni es por una circunstancia de una temporada muy exitosa, por lo menos aparenta serlo, veremos cómo termina. Ha sido siempre así. Siempre así. Lo que vivimos en la frontera lo sabemos. Hay que buscar tal vez alguna forma de dinamizar la economía de este lado de la frontera para que los argentinos les resulte atractivo venir a Uruguay a consumir y a su vez generar fuentes de trabajo, generar empleo, economías de escala. Algo, se me ocurre que algo podría ir por el camino que fue las fronteras con Brasil. Antes los uruguayos todos compraban del otro lado, hasta que en algún momento alguien con muy buen criterio se le ocurrió los free shop del lado uruguayo y hoy son realmente la economía de Rivera tiene mucho basado en esos free shop que generan cientos de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo y dejan muchos recursos en el país. Son diferentes fronteras, una frontera seca, la otra no, pero no descartemos nada, esa podría ser una... Hay que seguir pensando entonces. Exacto. Bien. Por estas horas el Frente Amplio anunció que va a hacer una convocatoria al Ministerio de Industria y al Parlamento en régimen de comisión general por el tema tarifas. Se entiende que si bien el UTO, Antel, se ajustaron por debajo de la inflación, el gobierno tiene algunas cosas que explicar en relación a algunas, por ejemplo, promesas electorales de no ajustar tarifas. ¿Cómo ha caído este anuncio en el Ministerio de Industria? Mire, nosotros vamos a concurrir al Parlamento cuando la convocatoria se efectivice. Nos hemos enterado por los medios y por los legisladores de la coalición de que
el Frente había anunciado el deseo de convocar al Ministerio de Industria y a UTE y a Antel y ANCAP por el tema de tarifas, y lo vamos a hacer. Lo que es claro y manifiesto es que nuestro gobierno ha aumentado siempre las tarifas por debajo de la inflación, pasada sin dudar, pero también por debajo de la inflación proyectada, que no es un tema menor. Hoy estamos hablando que Antel ajusta en promedio a un tercio de lo que el Ministerio de Economía ha estimado que puede ser la inflación del año. Con UTE ocurre lo mismo, estamos en el 50%. En los combustibles creo que hemos incorporado definitivamente, y hoy todos estamos acostumbrados a ello, a un nuevo sistema de fijación de precios que de alguna manera transparenta el sistema y hace que ya la empresa pública, en este caso ANCAP, deje de ser caja del Estado sin que los ciudadanos sepamos por qué nos cobran ese precio del combustible y pagamos durante todo el año el mismo precio, o muchas veces cuando las paramétricas usadas daban que debían ajustarse, se ajustaban, pero cuando daban a la baja no se ajustaban. Hoy todos los meses los ciudadanos podemos saber. Lo que hemos demostrado es que nunca hemos aumentado por encima de lo que marca el PPI, por el contrario, aumentamos siempre por debajo. Por lo tanto, hay una política que va en la dirección de hacer más barato las tarifas a los ciudadanos. Sí, se argumenta, daremos las explicaciones en el Parlamento. Bien, se argumenta que el contexto tal vez sigue siendo adverso porque no se han recuperado los salarios, ¿no? Y por allí lo que se dice dice la diputada Betiana Díaz, hay un doble discurso, una gestión triunfalista en materia de empresas públicas, pero por el otro lado se ajustan tarifas. A ver, también es cierto que ni bien asumimos el gobierno con un 5 puntos de déficit dejado por el gobierno de la diputada que usted ha nombrado, sin que dijeran absolutamente nada, y encima los 13 días de haber asumido, ahora va a cumplir 3 años de ello, tiene que declarar la emergencia sanitaria. El mundo estaba en pandemia, estaba paralizado totalmente y nuestro país no vive fuera del mundo, es parte de esto, con consecuencias de gastos extraordinarios en materia de salud y con paralización de las actividades económicas. Nuestros bienes exportables cayeron en el mercado, en valores y en cantidades que vendíamos, es decir, sufrimos consecuencias. Es cierto que hubo una pérdida de salario, pero también es cierto que con esa misma sinceridad que lo reconocemos, se ha dicho que este es el año donde la recuperación del salario se va a concretar y el empleo y la recuperación del salario. El empleo ya se recuperó, hoy ya estamos con tasas de desempleo menores a las que teníamos cuando asumimos el gobierno. Por lo tanto, creo que se están haciendo cosas. No reconocer las circunstancias extraordinarias en las cuales ha vivido el país en estos 2 años y las consecuencias económicas de algunas cosas que hemos tomado cuando asumimos, me parece que no es mirar toda la película. ¿Y cómo cierran el año estas empresas públicas en materia de cifras? La cierran muy bien. De hecho, la razón por la cual uno puede haber hecho lo que hizo con el precio de los combustibles, si uno mira las dos gráficas, lo que fue el PPI y lo que fueron los precios de venta al público, nos vamos a dar cuenta que estuvimos siempre por debajo de ese PPI. Eso fue posible por el manejo responsable, austero, de las finanzas de ANCAP y seguramente lo podremos hacer. Algunos dicen la espalda de ANCAP. Bueno, está bien. Creo que es el manejo responsable y serio de un directorio que está haciendo las cosas bien. Y en las demás empresas públicas también. Antel, creo que hoy leía antes de venir justamente que tenemos el precio del gigawatt móvil más barato de América y estamos en el lugar número 9 del mundo. Es decir, que ese valor que en 2019 costaba una determinada cantidad y nos ubicaba en el lugar 60 del mundo, hoy estamos en el lugar 9 del mundo en cuanto al valor de ese gigabyte. ¿Es lo correcto? Es lo correcto, es la dirección en la cual queremos ir. No es que miremos para atrás, simplemente miramos cómo evolucionamos para bien. En UTE ocurre lo mismo. Si uno mira las diferentes evoluciones de las tarifas, las modificaciones que hemos hecho en las tarifas, bueno, uno puede llegar a concluir que si hubiéramos asumido todas esas tarifas, los ciudadanos pudiéramos ir todas a la misma tarifa, por ejemplo, la triple horario, bueno, podríamos estar pensando que tenemos descuentos, rebaja del precio real de la tarifa en el entorno del 15%. No a todos les llega, es cierto, no a todos les llega, pero a mucha gente sí. Entonces, digo, hay un avanzar hacia hacer un país más barato con costos menores para la población. Usted mencionaba el caso de los combustibles. Ha sido tal vez el más polémico porque además este nuevo sistema de ajuste revive la polémica cada fin de mes.
Bueno, sí. ¿Están ustedes satisfechos con este sistema? Antes, sí. Hoy le diría que sí. Obviamente hace un año y medio atrás, cuando comenzamos con este sistema, nos tocó en suerte que el precio del petróleo, de combustibles refinados además, no paraba de subir y los PPI nos daban números que nos preocupaban. Los soportamos con esa espalda de ANCAP, se tomaron decisiones políticas en ir en favor de la gente y no se aumentaron lo que deberían en muchos casos, obviamente que lo que se dejaba de cobrar en el surtidor lo tenía que poner ANCAP porque el precio por el cual debía vender ese combustible era otro, pero se logró. Hoy creo que nadie puede dudar de que el sistema funciona y que cuando hay que bajar, baja. A fin de año bajaron 6 pesos el gasoil y 3 pesos las gasolinas. El panorama para el fin de este mes, ahora faltan 9 días todavía para que Ursea cierre su PPI, no aparenta estar en la misma dirección. Ha comenzado a subir, veremos cómo cierra, es muy prematuro aún, pero créame que la política va a ser la misma. Si podemos no aumentarlos, lo haremos, y si lo aumentamos seguramente sea por debajo del PPI en la medida que haya disponibilidad económica como para poder hacerlo. Me parece que es una política que es transparente y que es previsible y que además hemos hecho que jugara a favor de la gente. ¿Tiene un componente político Siempre lo en tiene. algunos casos importante, en otros menos? No es estrictamente técnico, porque muchas veces estamos viendo cuando baja, se está calculando que debería bajar más. Cuando sube, el gobierno dice debería subir más y nosotros estamos subiendo menos. No. Siempre hay alguna valoración allí. A ver, hay una valoración política final porque la tarifa, en definitiva, en última instancia, la fija el Poder Ejecutivo hoy, antes y siempre. No es un tema que lo hicimos a partir de este momento, de este nuevo sistema. Siempre la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo, en este caso con el informe de Ursea, de PPI, y un informe de ANCAP, que no son preceptivos. El Poder Ejecutivo los puede desconocer. De hecho, durante mucho tiempo el PPI ni siquiera lo conocíamos. Lo que digo es, no es tan así lo que hemos hecho. Yo le podría decir, tiene un manejo discrecional político si usted utilizara eso, desconociendo ese informe técnico, fijara aumento por encima de ese PPI. Cuando usted lo fija por debajo, es cierto, tiene un componente político discrecional, pero es a favor de la gente, no es a favor de recaudar más con la empresa pública en la boca de los surtidores, es a la inversa. Entonces me parece que ese manejo político, cuando es a favor de la gente, debería ser bienvenido, porque en definitiva lo que estamos haciendo es que la empresa, que está al servicio de los ciudadanos y no del Estado, esté haciendo el esfuerzo para que no repercuta en el bolsillo del ciudadano. Entonces, ese manejo político, si fuera la inversa, yo le digo, tiene razón. Claro, pero aún no elevando por encima del informe, muchas veces se cuestiona, por ejemplo, ¿por qué baja 3 pesos la nafta cuando el cálculo debería dar 7, dicen desde la oposición? A ver, en este caso el cálculo de 7 es 7,5 y es un cálculo donde están sumando el aumento del fideicomiso del transporte. El fideicomiso del transporte está sentado su recaudación en el combustible, en el gasoil. Estaba en 3,48, congelado desde el año 2019. No nos olvidemos que el gobierno saliente no hizo ajustes de tarifas el 1 de enero como todos los años lo hacía. Después vino la pandemia, este gobierno decidió no ajustar y seguimos con ese precio de fideicomiso 3,48 que viene congelado desde el aumento del año 2018, desde enero de 2018. Era imposible seguir manteniéndolo porque ya era deficitario, ya fue deficitario en estos últimos 3 meses del año pasado, hubo que pagarlo, complementarlo con recursos de rentas generales y si los dejábamos congelado iba a seguir siendo deficitario porque el precio del combustible fue aumentando y el subsidio aumenta en función de que aumenta el precio del combustible. Por lo tanto, ese peso 50 que algunos dicen, y que está bien porque todo el mundo quiere que cueste lo menos posible y ojalá costara menos y ojalá podamos decir a fin de mes va a bajar de vuelta. No lo sabemos, no depende de nosotros. Nosotros somos tomadores de precio, Uruguay es tomador de precio. Pero lo que digo es, ese peso 50 que incrementó el precio del fideicomiso del transporte, bueno, sí, no fue en la rebaja, pero hubo una rebaja de 6 pesos. Bien, nos vamos al panel, Pepe.
Sí, me pareció muy interesante lo que decía el ministro Berry con respecto a que son las empresas del Estado las que sugieren las modificaciones tarifarias, pero que luego pasa por el tamiz del Poder Ejecutivo, concretamente de Economía. Así que, bueno, además un ministerio muy vinculado al tema económico, quería preguntarle cuál es el relacionamiento precisamente con el equipo económico y cómo se trabaja en ese aspecto. Excelente. Como con el relacionamiento con todos los ministerios. Hay un equipo de gobierno que funciona muy bien. Ningún problema. Tenemos discusiones, obviamente. Cada uno defiende lo suyo, pero al final prima la decisión país. ¿Qué significa defender lo suyo? Está claro por el lado de Es que, bueno, de economía. uno tiene la obligación de estar del lado de sus intereses, de sus empresas, de su ministerio, de sus competencias, digamos así. Y economía tiene la obligación de ver lo macro, la visión país, que muchas veces puede no ser todo lo ajustada a lo que uno quisiera. Pero en realidad no hay diferencias, al contrario, yo diría que tenemos coincidencias porque tenemos un solo objetivo y es que al país le vaya bien. Bien, Fernando. Bueno, yo creo que hay un tema central en esto. No es resorte exclusivo del Ministerio de Industria, pero me gustaría saber qué acciones dentro del Poder Ejecutivo, en los consejos de ministros o en ese excelente relacionamiento entre los ministerios que tienen, qué ficha han intentado mover. Porque yo parto de la base que el Ministerio de Industria tiene en su cometido principal favorecer el desarrollo de la industria. Y hay un tema como el tipo de cambio y el atraso cambiario, que me parece que es un tema central para la industria local y sobre todo para la industria exportadora. El año pasado fue récord de exportaciones, 10.000 millones de dólares de exportaciones o algo más. Hoy probablemente, no sé, falta mucho del año todavía, pero probablemente se enlentezca un poco ese nivel de exportaciones, pero con un tipo de cambio como el de hoy, el beneficio de los importadores y el beneficio del país es bastante menor a lo que fue sobre todo el primer semestre del año pasado. Ese es un tema, el del tipo de cambio, cuánto los preocupa, cuánto le plantean los industriales el tema y eventualmente qué acción puede tener o tuvo el Ministerio de Industria en esa materia. Y el otro con respecto al fideicomiso o al precio del combustible, yo entiendo el precio de paridad de importación, la justeza, cuando sube, cuando baja, pero hay una cosa que es el componente, es el precio del crudo, y otro componente son los costos internos. El IMESI, el IVA, en el caso que cada uno corresponda, el fideicomiso del boleto, el costo de la eficiencia de ANCAP. Hay una cantidad de componentes donde no sé si se ha accionado, porque si solamente vamos al influjo del precio del petróleo sin tocar todo lo demás, claro, es tirar la pelota para el costado. Y ustedes, el Partido Colorado particularmente, junto con otros sectores de la coalición, fueron los que vetaron la iniciativa del presidente de la República de desmonopolizar los combustibles. Si se hubieran desmonopolizado los combustibles, seguramente la competencia hubiera abierto otro juego y hubiera obligado a ANCAP a hacer ciertos ajustes. No hay ajuste, no hay renunciamientos fiscales ni en el IVA ni en el IMESI, no se toca el fideicomiso, no solo no se toca el fideicomiso del boleto, sino que además se aumenta. ¿Será justo o no será justo aumentarlo? No sé si es justo o no, si en estos términos de justeza, pero lo cierto es que los sectores productivos subsidian el boleto de Montevideo, no solo de Montevideo y de otra zona, pero básicamente Montevideo, que es el que se lleva la mayor parte de ese fideicomiso. Entonces, no parece haber un acto de justicia ahí. Me gustaría saber la opinión y las acciones que el Ministerio de Industria va para adelante en esos dos, o no, o las deja quietas y viva la pepa, es así. A ver, son muchas cosas juntas, voy a intentar recordar todo lo que ha planteado Fernando, pero, a ver, con relación al que el tipo de cambio afecta a la competitividad del país, sí, hay algunos sectores que lo sienten más que otros, lo reclaman permanentemente y es un tema que está monitoreándose permanentemente entre el Ministerio de Economía, OPP, Industria, Ganadería, obviamente, y el Banco Central, que es quien fija la política monetaria. En realidad, usted también ha dicho, el país ha tenido exportaciones récord. También significa que en esas exportaciones récord, en volúmenes y en divisas, implica también entrar más divisas al país que también deprimen el precio del dólar. Por lo tanto,
no es solamente el tema de lo que el Banco Central puede hacer, sino también lo que el propio mercado. Si entran más dólares al mercado, el precio baja, y si hay escasez, aumenta. Esa es la realidad. Es un tema que está permanentemente sobre la mesa de análisis de los diferentes ministerios involucrados, en acuerdo con el Banco Central, quien tiene que llevar la política económica. Nuestra tarea desde el Ministerio de Industria, sí, es defender la competitividad de nuestro sector exportador, y eso es lo que defendemos siempre cada vez que nos reunimos. No tenga Tampoco uno dice, estábamos hablando antes de Paysandú, la zona de frontera, el tipo de cambio. Es lo mismo que pasa con Uruguay y el mundo. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Cuando te quedás con un tipo de cambio más atrasado o el mundo evoluciona, exacto, es lo mismo, con la diferencia que Argentina es un desastre y tiene un tipo de cambio que no existe en el mundo entero y una inflación del 100%. Pero aparte de eso, cuando quedás desfasado del tipo de cambio del mundo, empezás a sufrir. Lo mismo que le pasa a los comerciantes de Paysandú le pasa a la industria. Es así y empiezan los reclamos. Y empieza el sector exportador. Bueno, nuestra tarea es llevar eso a esas discusiones del equipo económico. Y respecto a todo lo que plantea Fernando, que va en la paramétrica que llega finalmente al surtidor. Con relación al precio de los combustibles, a ver, una cosa es cuando asumimos el gobierno que el combustible estaba en un determinado valor y que hoy, de acuerdo por circunstancias del mundo, de lo que pasó, hoy el precio, obviamente que está, no digo al doble, pero está bastante más arriba de lo que asumimos, y en aquel momento parecía que algunas cosas eran más fáciles de hacer. Lo que dije, si uno piensa que puede hacer un renunciamiento fiscal hoy en los combustibles, creo que les voy a estar mintiendo. Podemos coincidir, pero hoy no es el momento. Buscábamos bajar el precio de los combustibles de otra manera, hicimos todo este proceso de transformar la cadena de distribución de los precios de los combustibles, hacerla más eficiente, y es lo que estamos haciendo. De hecho, parte de esa eficiencia es la que nos ha permitido tener durante todos estos años, estos meses, por debajo del precio de paridad de importación. La eficiencia de ANCAP, que muchas veces reclamábamos, de alguna manera ha corregido muchas cosas, otras están en proceso de corrección, por ejemplo el tema Portland, para que no impacten en las cuentas finales de la empresa y en definitiva en su principal caja, que es la de los combustibles. Y lo obligamos a no incorporar esos costos al precio de los combustibles con este PPI. Por lo tanto, se han hecho cosas. ¿Quedan muchas por hacer? Sí, quedan muchas por hacer aún. El tema del fideicomiso se está trabajando, en breve vamos a anunciar algunos cambios en ese fideicomiso. Yo no digo ni que sea justo ni injusto, seguramente es injusto que usted tenga solamente asentado el subsidio del transporte, que es necesario. Estamos de acuerdo, en el mundo es necesario, no solamente en Uruguay, mucho más en Uruguay, un país de poca población, donde la cantidad de boletos vendidos son cada vez menos. Además, el subsidio basado solamente en el sector productivo o en el que consume gasoil, sí, es una injusticia que tal vez haya que corregir, y esas cosas son las que se siguen discutiendo. ¿Esos cambios implican nuevas fuentes de financiación para el fideicomiso? Es probable, o una base más ancha, digamos así, para poder hacerlo. Y una mejor distribución también, que creo que también por allí pasa el ser más eficiente en la administración de ese fideicomiso. El fideicomiso hoy es, no incentiva el recambio de flota hacia flotas de energía renovable. Es decir, si usted hoy tiene una empresa de transporte y quiere cambiar su vehículo, seguramente le va a servir más cambiar a gasoil por otro vehículo a gasoil que por uno eléctrico. Creo que hacia allí debemos tender. El subsidio operará siempre y cuando usted cambie a vehículo eléctrico, y para financiar ese vehículo eléctrico y no para financiar un vehículo a gasoil, que en definitiva no los queremos que vayan migrando hacia la movilidad eléctrica, sobre todo el transporte, que es uno de los grandes, la segunda transición energética que tenemos por delante. Bien, Marta. Yo estaba pensando, ¿no?, cuando lo escuchaba. A ver, tradicionalmente siempre en enero hay un reajuste de las tarifas de toda la vida. Y más allá de la coyuntura especial de la Argentina o la que pueda tener Brasil, y más allá que los salarios no subieron, la pregunta es, ¿por qué siempre, en promedio, las tarifas en este país son más caras que en otros países de nuestros vecinos? Por ejemplo, olvidémonos de Argentina hoy. Argentina hace años, la relación de lo que se pagaba por gas, por luz, es sensiblemente más barata para el consumidor. Acá siempre fueron altas, o sea, por eso es que la gente se queja. Más allá que yo no entiendo por qué lo están llamando a sala, porque era lógico que tuvieran que subir, ¿por qué es promedialmente siempre más caro el Uruguay el pago de las tarifas que en los vecinos? Porque somos un país caro, somos un país que tiene un diferente de precios con el mundo.
¿Y eso no hay forma de subsanarlo? Sí, en la medida que bajemos el costo del país, seguramente podamos empezar a bajar otras cosas. Y eso se está tratando de hacer. Lo que sí es cierto es que no es lo único. Usted ha puesto un ejemplo que cae dentro de los combustibles. El gas y la energía eléctrica en Argentina es más barata. Bueno, es parte de la misma discusión, ¿no? Digo, la economía argentina es... Argentina es productor de esos productos, lo tiene fuertemente subsidiado, hay otra diferencia. Si nos comparamos con otros países, igual somos caros. Somos caros. Porque somos un país caro. Ahora, dentro de lo caro que somos, creo que nadie le puede negar a este gobierno que estamos tratando fuertemente de abaratar ese costo país. Pablo. Lo saco de las tarifas. Lo saco de las tarifas. En estos días, el ex senador Bordaberry ha dado determinadas opiniones sobre el tema de la ex vicecanciller H y su renuncia por el tema de los pasaportes, del pasaporte otorgado a Marcet. Tengo entendido que usted está en esa misma línea con respecto a lo que opinó el ex senador Bordaberry y dijo que todo no era tan lineal. ¿Usted considera que hay algún otro responsable por este caso? ¿Entiende que la renuncia de H no debió darse o que debió haber renunciado algún otro funcionario? ¿Cuál es su posición? A ver, yo lo que dije cuando me han consultado algunos medios, lo mismo que le voy a decir ahora. Cuando me preguntan, ¿usted coincide? Yo coincido con el análisis que hace Pedro Bordaberry. Yo no digo que haya otros responsables ni no responsables. Lo que digo es, creo que haber renunciado a una sola persona y pensar de que ella era la responsable de todo eso, me parece minimizar y hacer algún razonamiento muy lineal de algo que debe tener otras repercusiones. Lo que también es claro, y lo dije también, es que el gobierno actuó dentro de la legalidad. Nadie hoy puede decir se entregó un pasaporte fuera de la legalidad. Punto. Digo, después podemos discutirlo políticamente al tema, si correspondía que H se fuera o no se fuera. Seguramente se fue más por problemas de nuestro propio partido que del gobierno. Digo, ¿cree que... no me gustaría meterme en ese tema, bueno, pero, esa es otra cosa. Pero le iba a preguntar si cree pero que le respondí Bustillo... lo mismo que le he dicho a otros medios. Si cree que Bustillo tiene algún tipo de responsabilidad en este caso. No lo sé. Responsabilidad no lo sé. Lo que sí digo que seguramente sabía también el tema. Pero responsabilidad, no creo que la tenga ni Bustillo ni H. Ok. Cuando habla de la interna partidaria, ¿está hablando de quienes apoyan el regreso de Bordaberry y quienes no lo apoyan? ¿Así está dividido el partido hoy? No, porque no sé ni quiénes son esos. Si usted me pregunta a mí, sí quiero que vuelva. Y apoyaría con mucho gusto ese regreso. No, me refiero a que en definitiva fue cambiada por su propio sector. Que en definitiva creo que ella renunció antes de que su sector le pidiera y no porque el gobierno le pidió que renunciara. Me parece que fue más por ahí y fue por eso que di la respuesta a eso. ¿Cuántos precandidatos tiene hoy el Partido Colorado Santander? Unos cuantos, ¿no? ¿3? 4. No, bueno, dígame los 4 entonces. Bueno, está bien, 3 o 4, sí, 3 o 4. Algunos que la gente proclama naturalmente, cuando usted pregunta, espontáneamente, digamos, y otros autoproclamados. Pero son todos válidos. Digo, bienvenidos sean la mayor competencia posible. Ojalá se dé el regreso de alguno que hoy no es precandidato y usted no lo cuenta tampoco, que es Bordaberry. Ojalá aparezca algún otro que también está tapado por allí, que dicen que puede aparecer. Ojalá aparezcan candidatos fuertes. Lo que sí es claro es que el partido está dinámico, está en efervescencia. No está tan quieto como algunos quieren que esté. Muy bien, lo tenemos que despedir, en este caso como ministro de Industria, Energía y Minería. ¿Algo más que nos quiera contar? ¿Alguna buena noticia? ¿Algún anuncio? No, simplemente agradecerles este momento y ha sido un gusto estar aquí, bueno, a las órdenes. Son temas polémicos, entiendo que muchas veces no se puede dejar contento a todo el mundo, las tarifas siempre es un tema que generan quienes están a favor y quienes están en contra, el precio de los combustibles con más razón, a todos nos gustaría tener un país más barato, con precios más baratos, pero bueno, muchas veces, o más pronto de lo que parece, nos hemos olvidado de que hace apenas menos de un año estábamos en plena pandemia y que teníamos enormes dificultades en un montón de cosas y de restricciones, y que el mundo aún no ha salido de esa pandemia, aunque nosotros vivamos en una realidad que no es la que vive el resto del mundo. Los agradecidos somos nosotros por haberlo recibido. Hacemos la última pausa y ya regresamos.